Bienvenidos, bienvenidas y gracias por acogernos tanto a CNT como a CGT, como a la FAL y las jornadas antifascistas en donde estamos incluidos. Vamos a hacer esta rueda de prensa que ya hemos hecho en Barcelona y llevamos unos días atendiendo a los medios, Joan principalmente, y el formato, si os parece, será, daré la palabra a Joan, que explicará un poco el motivo y el porqué de esta rueda de prensa y de esta reclamación al Estado, y también al compañero Raúl para que nos explique la parte más jurídica pues, del asunto. Está simplemente avanzar que desde CGT del Bergadá, con el apoyo de CGT de Cataluña y la estatal, estamos llevando a cabo esta lucha que no empieza ahora, que en realidad es una continuación del compromiso de Joan con la memoria histórica, que ha sido el compromiso que tomó una vez en libertad, que pasa por una reclamación económica porque reclamamos la restauración íntegra de los maquis, de los guerrilleros, al final de las víctimas del franquismo, sobre todo en un contexto, sobre todo y porque nos ayuda ya no por el dinero que se reclama, sino que nos ayuda a poner en cuestión la falsa democracia en la que vivimos y cómo esa democracia tiene el pecado original de que no es nada más que la evolución del franquismo y es de donde proviene, no proviene de la República ni de cualquier otro régimen, ni es nada nuevo ni proviene de cualquier otro régimen democrático. Lo enmarcamos en esta lucha y por eso, independientemente de que fueran o no fueran atendidas la reclamación económica y jurídica que exigimos, no exigimos una restauración simbólica, sino una restauración integral, pasando también porque sea jurídica y que sea económica. Sabemos que eso es muy difícil conseguirlo, pero eso nos permite explicarlo, como llevamos días, Joan lleva días explicándolo a los medios, y el hecho de explicarlo pone en cuestión pues la lucha actual, es decir, pone en cuestión la calidad democrática del país. Sin enrollarme más, paso la palabra a Joan y posteriormente la pasaré a Raúl y después hacemos todas las preguntas que queráis. Joan, andaban. Bueno, en realidad la memoria histórica ha sido, dice en el principio de la memoria democrática, dice que el gobierno toma la ayuda a las víctimas, el total de las víctimas integralmente. Entonces yo creí que el gobierno cogía, pero no ha sido así, porque páginas después, 40 páginas después o 50, leo que la memoria, que esta ayuda del gobierno, que el gobierno no dará nada. O sea que es una ayuda simbólica, dice. Mi condena no fue simbólica, fue bien real. Yo me pasé 20 años de cárcel y mis compañeros fueron fusilados. Vaya. Bueno, en realidad yo he tocado este problema hoy varias veces. Si queréis hacer preguntas, conocéis parte de vosotros mi historia. Si queréis hacer algunas preguntas, las hacéis y yo responderé. Porque, claro, si ahora empiezo a hablar de todo esto, es repetirme y ya lo que he dicho 2 o 3 veces hoy. O sea que... Vale. Si te parece, paso primero la palabra a Raúl y que haga las preguntas. Sí, pasa la palabra y después me hacéis preguntas, vaya. Porque yo me he repetido tantas veces lo mismo que ya empiezo a estar cansado. Bueno, el importante es Joan, yo seré breve, soy el canal para que Joan
reclame políticamente lo que es una necesidad de justicia. Explicar brevemente que se ha producido una evolución, se ha establecido que hay una ruptura frente a la construcción jurídica de lo que se denomina como el sistema español de impunidad, que en uno de los elementos en los que se basaba era en el pasar de ley a ley, y esto no lo dice cualquier nostálgico, sino que lo ha sido construyendo por el Tribunal Supremo y por la principal parte de la doctrina jurisprudencial cuando ha analizado el paso del franquismo a la democracia. Bueno, pues se rompe esa legitimidad, se establece, se inicia ya con la primera ley de memoria y ahora con la ley de memoria democrática se viene a completar, se reconoce el tema de los maquis, se reconoce también que hay una ruptura de ese paradigma de paso de ley a ley y se establece lo que se llevaba defendiendo desde el movimiento memorialista desde un inicio, y es todas las resoluciones de los órganos salidos del alzamiento militar son ilegítimas, nulas de pleno derecho, no pueden producir efecto jurídico y por lo tanto como tal hay que tomarlas. Dicho eso, eso se reconoce específicamente en el artículo 5 de la norma, en el apartado 4 se dice esto no generará ninguna indemnización ni reparación de carácter patrimonial por parte del Estado. Y ahí es donde Joan dice, bueno, pues esto no puede ser. Y es donde planteamos el tema de decir, los criterios de derecho transicional universales establecidos por Naciones Unidas y de los que España en principio debería ser depositaria y aplicadora, establecen los principios conocidos de verdad, justicia y reparación. Y ligado a la reparación, muy ligado a la reparación, como se nos está diciendo por los relatores de Naciones Unidas, la garantía de no repetición. Bueno, el hecho de que un Estado se tenga que enfrentar no solo a reconocer la verdad, no solo a hacer justicia efectiva, sino además a reparar a las víctimas de, en este caso del franquismo, y además que esa reparación sea lo suficientemente importante como para que constituya una garantía de no repetición de cara al futuro, es lo que entendíamos que se debía articular. Somos conscientes que el procedimiento tiene sus dificultades, ahora se ha planteado una reclamación económico-administrativa. Podrían responder prácticamente todos los ministerios, pero digamos que lo hemos incardinado inicialmente la reclamación ante el Ministerio de Justicia, pues muy ligado a la cuestión del cumplimiento de la pena, de los antecedentes, del reconocimiento de la jurisdicción, aunque se pudiera enjuiciar por tribunales militares, pero bueno, inicialmente incardinado ahí, como en cualquier otro escrito administrativo, si el Ministerio no se considera competente lo podría remitir al que considerara. Esto se presentó el 19 de julio, entendemos que no nos van a responder, que es la opción más fácil para no pisar un charco delicado y que habrá que considerar que hay un silencio negativo administrativo y que habrá que acudir a la jurisdicción contenciosa. Ahí nosotros planteamos que el control de legalidad, según el Tribunal Constitucional ha establecido, y el control de convencionalidad lo deben de hacer los tribunales de instancia y veremos el recorrido que tiene. Y básicamente esa es la situación del procedimiento. Nosotros reclamamos en base a esos criterios jurisdiccionales del derecho transicional internacional y reclamamos en base básicamente a lo que Joan ahora os explicará con más detalle, pero que yo resumo en 20 años de condena cumplida por una condena conmutada de pena de muerte, 5 años de trabajos forzados, toda una vida de persecución por su actividad política luchando por la libertad y en definitiva, bueno, entendemos que el Estado debe de responder de eso, debe responder de que la Brigada Política Social fuera a su casa a perseguirlo por su actividad y por su presencia cuando estaba en cumplimiento de libertad condicional. Entendemos que deben de ser responsables de las lesiones que le causaron por el hambre que pasó y por el maltrato, y en definitiva con todo esto es con lo que se ha constituido la reclamación, que al final en una construcción de daño moral, daño efectivo, pena cumplida, trabajos forzados, se ha cuantificado en 1 millón de euros, están identificados determinados parámetros, pero es evidente que se buscaba también una cifra simbólica, aunque ya digo, hay parámetros que cuantifican para llegar a esa cifra. Y yo con esto poco más tendría que decir. Bien, gracias por la cuestión jurídica, porque esto aún no llegó a comprenderla. Es bastante complicado. Bueno, si hay alguno de vosotros que quiera hacerme alguna pregunta, pues que la haga y yo responderé. Porque, en fin, me he repetido toda mi historia varias veces hoy. Estoy un poco cansadito de repetirla y yo creo que sería mejor que cada uno de vosotros
Si hay alguna pregunta a hacer, que me la haga y yo responderé a esto que... Bueno, buenas tardes. Bueno, primeramente, encantado de conocerte. Te he oído en la radio esta mañana en la SER y te habían entrevistado por la mañana. Sí, ya conoces la historia. No, pero lo que no conozco y me gustaría, bueno, primeramente un inciso de que el que reivindiquemos los libertarios al Estado, ¿no? Lo que nos ha pasado, me parece que sabemos que es un tiempo perdido, ¿no? Lo que pasa es que como denuncia viene bien, porque nosotros sabemos que el Estado hoy, los socialistas, los progres, todos los que se llaman de izquierdas, a ti y a los demás que estemos aquí, que somos libertarios, nos consideran terroristas, porque ellos no aceptan que un pueblo se pueda defender de una ocupación. Por eso ellos llaman a los de Hamás terroristas, a todo el que se defiende es terrorista. Pero bueno, como denuncia me parece bien. Y lo interesante me gustaría saber es tu experiencia en el maquis, ¿no? Porque últimamente he leído muchas cosas y denuncias muchas veces. No sé, Kiko, ¿te conoces un maqui comunista que denunció, no sé si lo habré uno... Bueno, ha habido denuncias de lo que les pasaba a los maquis en la guerrilla y tal, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras tu experiencia en el maquis, qué sentías, cómo veíais tú la organización, qué esperanzas teníais de poder conseguir algo, ¿no? Me gustaría saber eso, ¿eh? Y gracias por venir aquí a contarnos, ¿vale? Vale. Bueno, la memoria democrática, como ha dicho el abogado, ha reconocido por primera vez los guerrilleros. Por primera vez, que hasta ahora nos trataban de bandidos. Y aún consta que en muchos sitios que somos unos bandidos. O sea, ahora por primera vez somos reconocidos como tales. En cuanto a tu pregunta, las guerrillas, pues yo empecé estando en Francia, ingresé con un grupo que llamaban de Marcelino Massana Vancells, que era el delegado del grupo, y yo lo conocí en Cransac, en las minas de carbón, donde trabajaba, en Francia, y le pedí para bajar en su grupo. Y ya tuve una actividad en las Juventudes Libertarias y todo esto. Y me dijo que sí. Bueno, al principio dijo que no porque me veía demasiado joven, pero al final aceptó mi entrada en su grupo. Yo bajé con el grupo de Massana y estuve un año con él. Hicimos muchos viajes con material bélico, me acuerdo que pesaban 40 kilos entre la manta, la comida, el armamento y además el plástico que llevábamos para los sabotajes, pues pesaba 40 kilos. Y esto lo llevábamos de Tartàs, que era una base de Francia, hasta Manresa, 7 días de viaje de noche, con 40 kilos de peso, no me acuerdo cómo decía, que no era fácil, Y esto lo hicimos, yo hice no sé cuántos viajes, lo menos 15, y cuando ya consideraron que había el material suficiente para hacer el sabotaje, hicimos un sabotaje en Tarrasa en el año 49. Y tiramos pues una cantidad de pilones de alta tensión, tal vez 60, nos dividimos en 3 grupos. El mío iba a Pons, un compañero que fue fusilado, y después otro que le llamaban Pernales, son alias que teníamos, también me llamaban un sencillo y a otro de otra manera, ¿no? Hicimos, pues nosotros tiramos unas cuantas pilonas, pero el grupo más importante, que era Ramón Vila, Cap de Vila, que es considerado en Francia un héroe por la resistencia francesa. Si después alguno quiere que le explique, pues le explicaré. Y estos tiraron bastantes más pilones que nosotros, y después el otro grupo también. En total, yo calculo que habrían unas 50 pilonas de alta tensión que fueron tiradas, o más tal vez, y un kilómetro de ferrocarril. Y dejamos Tarrasa, Sabadell a oscuras durante un periodo. Esto hizo daño al régimen y al mismo tiempo hizo hablar no solamente España, sino la prensa extranjera, que había una oposición
contra el régimen. Esta era nuestra presencia allí. Sí, nosotros éramos jóvenes. Yo creía que íbamos a tumbar el régimen. Yo creía en aquel periodo, sí que lo creía. Después los acontecimientos fueron cambiando, la cuestión internacional y todo esto, pero ya estaba en la cárcel cuando esto. O sea que al principio de estar en las guerrillas, yo creía que teníamos fuerza para cambiar. En fin, la cuestión juvenil, el entusiasmo, que al fin y al cabo las cosas grandes los hacen los jóvenes, las acciones, no los viejos. Gracias. Yo tenía dos preguntas, una para Joan y otra para Raúl. No he podido ir al Congreso esta mañana, no he visto la tele, no he oído la radio, pero a mí me gustaría saber lo que tú has sentido esta mañana en el Congreso, personalmente. Si te has sentido ninguneado, si has recibido algún tipo de apoyo por parte de algún grupo de diputados, que me contaras tus sensaciones personales. Pues poco puedo contarte en el Congreso, porque sí, estuvimos esta mañana y preparamos una pancarta para la entrada del Congreso, pero la policía estaba allí, no nos dejaron pasar y decía que fuéramos a unos metros más abajo, que no se veía ni el Congreso. ¿Y qué íbamos a hacer allí? Nada. Vino una fotógrafa del periódico del País, que hizo unas fotografías como pudo, mías, delante, en fin, de lejos del Congreso, se veía el Congreso, y después estuvimos más abajo con la pancarta. Naturalmente, nosotros lo hicimos, pero la policía lo sabía oficialmente que íbamos a ir. Yo hice el comentario con Pep, es mejor hacerlo clandestinamente y cogerles de sorpresa. Dice, sí, pero después viene una multa. Yo digo, bueno, si es muy importante, entonces no hay que pagarle y se acabó. ¿Vale? Sí. Nosotros en Berga no comunicamos, la CGT no comunica nada, pero tenemos que respetar la territorialidad y si venimos a Madrid es Madrid quien la ha de hacer y si Madrid considera que se comunica, se comunica. Pero si es verdad... ¿La CGT de Madrid te refieres? Sí, de todos modos, y que lo ha hecho muy bien y que han venido a ayudarnos con el audio, con todo y muchas gracias. Pero de todos modos hay que decir que probablemente la policía hubiera estado igual y la policía realmente no nos ha dado margen de nada. Éramos pocos y la policía eran muchos y especialmente seleccionados porque tenían muy mala cara. Habían 3 veces más de policía que nosotros. Sí, o sea que hemos tenido un aprendizaje o una experiencia de la policía de Madrid. ¿Y no ha habido ningún diputado, ni siquiera a título personal? No, hombre, no los hemos visto, que haya salido, porque también los diputados también sabrían que estabais allí, ¿no? Sí, porque en los medios esto estaba bastante anunciado porque Joan ha dado muchas entrevistas. Y luego la pregunta, en el recorrido jurídico sería contencioso administrativo, supremo, constitucional y luego cortes internacionales Depende del grado de estimación o no. Quiero decir, inicialmente, ante la falta de respuesta se considera silencio administrativo negativo, acudes a la vía contenciosa, es probable, habrá que plantearlo, pero bueno, que sea juzgado central contencioso, posteriormente habrá que acudir al Tribunal Supremo probablemente, o a la Audiencia Nacional habría que ver, y si no, finalmente terminar en el Tribunal Constitucional. Y luego habría que valorar en qué medida acudimos, se puede valorar la vía bien de comités distintos de Naciones Unidas
o bien la posibilidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Habría que ver. Pero bueno, se irá viendo y se irá estudiando según avance. Aquí lo fundamental es sentar sobre la mesa o poner sobre el debate jurídico el si hay nulidad, si hay ilegitimidad, el Estado debe reparar. Y eso está dentro del conjunto del cuerpo jurídico. La Comisión de Codificación de Naciones Unidas así lo tiene establecido para el próximo código que pretenden generar. Es una norma del derecho transicional universal. Entonces, bueno, pues eso es un poco la cuestión de ponerlo sobre la mesa con independencia de que sabíamos, y quiero decir, cuando se plantea la ley, una de las cuestiones que enfrenta el movimiento memorialista con el gobierno que promulga la ley es el hecho de que desde un inicio se dice vamos a dar la nulidad, vamos a reconocer nulidad, ilegalidad y legitimidad de todas las resoluciones y de los órganos del periodo del lanzamiento militar, la dictadura, la represión y de todo lo que continúa, pero no va a haber reparación económica real. Y eso es uno de los cuestionamientos. Pero ya digo, está por ver cómo se llega y cómo no. Yo, sin entrar en otras cosas, evidentemente soy abogado y al margen de cualquier otra cosa, creo que las batallas jurídicas son, bueno, pues en la línea esa de en qué medida se hace política nombrando las cosas, en la medida en que se dicen las cosas se configuran, etcétera. Sí que creo que hay actuaciones, por decirlo de alguna manera, que abren espacios de libertad. El hecho de haber roto, o para mí que yo llevo en esto el movimiento memorialista 20 humildes años, así que, pero para la gente que nos hemos criado en el paso de ley a ley, el hecho de poder cuestionar y que no sea un izquierdista el que diga no, es que esto de ley a ley no existe, es que hay una ruptura de la legalidad y no vuelve hasta constituirse otra vez. Pues eso para mí evidentemente es un triunfo y es un triunfo el movimiento memorialista. Esto no ha surgido de las academias jurídicas ni de las conceptualizaciones del derecho. Y eso yo sí que creo que son triunfos de carácter no solo jurídico, sino político, en el mejor sentido de la palabra constituyente. Es decir, el que puedas decir de aquí a aquí no hay legalidad, de aquí a aquí es nulo de pleno derecho. Y ahora lo que decimos es y reivindicamos a aquellos y aquellas que lucharon y además creemos que el Estado tiene una deuda. Y no solo es una deuda política, moral, simbólica, sino que entendemos que es una deuda efectiva de reparación y que además, lo que decía antes, constituye garantía o permite avanzar en la garantía de no repetición. Pues nada, muchas gracias por mi parte a los dos y sobre todo a ti, Joan, Además, por lo que estás haciendo ahora y más todavía por lo que hiciste en su momento. no, Y la primera es, ¿qué pensaste tú en aquella época cuando las mismas organizaciones dejaron tirados a los maquis? ¿Qué quiero decir? El Partido Comunista, a sus maquis, tanto el señor Carrillo como la señora Pasionaria, dejó tirados a los maquis comunistas. Y la CNT, también, en Toulouse, no querían las acciones de los maquis. Esta es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, cuando tú saliste de la cárcel, ¿cómo percibiste la represión en la calle? Porque yo sé de gente que fue castigada después de haber pagado su condena, entraban en su casa, le rompían lo que fuese la policía, bueno, miles de cosas. bueno, los comunistas ya sabemos esa parte. Lo que respecta a nosotros, que éramos grupos volantes que venían de Francia a España a actuar. En el año 49, a finales de octubre, hubo la gran matanza y caída de la resistencia libertaria en Cataluña y de España, que en realidad ya no quedaba casi nada. Y en este periodo, pues, en Toulouse, como decías, hubo un cambio de compañeros que no estaban de acuerdo con la guerrilla porque decían que habían perdido la juventud, etcétera, etcétera. Y otros, pues, que querían continuar la lucha. De esto, entre ellos estaba Ramón, Facerías, el Quico Sabater y otros tantos menos conocidos, vaya, y quisieron continuar. Pero el Comité Nuevo Intercontinental estuvo en contra y en fin, y hubo pues una desintegración, podríamos decir, de la CNT en el exilio.
Hubo expulsiones de colectividades, por ejemplo, de Toulouse, fueron expulsados, que era uno de los sitios que más militancia tenía. Habían unos 800 y fueron expulsados, a París también y otros lugares. Se quedaron solamente el Comité Intercontinental, los 3 o 4 que quedaron y algunos cuantos más, vaya. Y estos cortaron en fin, que continuasen las guerrillas. Naturalmente las guerrillas continuaron de una manera individual, como Ramón no era un hombre de dejarse desar, continuó la lucha, y el Kiko también, y Facerías, que murieron, todos ellos murieron, y otros más murieron, hasta el último momento. Ahora escondidas de la organización, al margen de la organización. En fin, porque era un periodo un poco extraño lo que había allí. Yo no conozco perfectamente los hechos, pero sé que habían cosas extrañas, vaya. Y que muchos dicen que estaban con los guerrilleros, pero no era verdad, vaya. No sé si contesto bien a tu pregunta. Sí. Y la segunda pregunta, cuando saliste la... Sí, yo cuando salí en libertad, pues tuve muchos problemas de integración. Yo encontré un buen trabajo, estuve trabajando en una editorial, lo que respecta a que me ganaba bien la vida, tenía un sueldo potable, pero la policía, la Brigada Político-Social me hacía la vida imposible. Una vez mi hermana mayor me dice, el comisario del club te quiere hablar contigo. Fui y me trató de asesino, criminal, en fin, me trató adelante de toda la gente. Yo digo, ¿tiene algo más que añadir? Vete a la mierda, asqueroso. Me trató y me marché. Todo esto creó en mí un malestar. Además, en realidad, cuando yo salí de la cárcel no tuve ninguna ayuda psicológica, al contrario. De esto, y naturalmente me fue muy difícil integrarme a la sociedad. Me fue muy difícil porque todo iba en contra, como yo, otros que salieron también. Yo salí con 20 años, que fue el último que había, de 20 años, que era la condena perpetua que había. Yo no salí con la libertad condicional que querían muchos. Había un decreto de que la condena perpetua en España en aquel periodo eran 20 años de cárcel. Y todos los que cumplieron 20 años ininterrumpidos salieron en libertad. Yo, que era el más joven, pues salí más tarde, naturalmente. Bueno, más joven y que caí después. Los demás salieron y eran gente todos mayores que yo, a moto todos. En España solamente quedo yo, que se pasó 20 años de cárcel. De esto estoy seguro. No puede haber otro, porque los demás tenían 6 o 7 años más que yo. Ahora, si hay alguno que vive, tiene más de 100 años. Yo tengo 96, que me acerco a los 100. Vale. Muy bien. Por todo tu historial y por haber venido aquí a Madrid. Gracias. Bien, no, es que no he oído bien. Estoy un poco sordo. Muy buenas, Juan. Yo te querría preguntar por la fuga de San Miguel de los Reyes, sí, que te pudo costar la vida una vez más. Y allí compartías cobijo, con Juan Gómez Casas y Ángel Urzaiz, entre otros, a los cuales yo traté bastante, a Juan Gómez Casas en el Sindicato de Gráficas y Ángel Urzaiz, que nos ayudó muchísimo a poner en marcha la Fundación Anselmo Lorenzo. Y querría saber cómo es que falló la fuga, por si al romperte la pierna, y que si estaban ellos también metidos y si teníais ayuda exterior. No. Esta fuga la organicé yo, porque no fue la primera, organicé varias, pero en la cárcel es muy difícil de
de organizar las cosas, porque hay muchos inconvenientes. Y esta llegué a organizarla. En fin, Juan Gómez Casas era amigo mío y me pidió, tú estás tramitando, estás haciendo algo. Observó cosas extrañas que en la cárcel no pasan desapercibidas. Y yo dije, pues sí, pero no quise de esto, quise contar con el otro que estaba yo organizando la fuga, ¿no? Y el otro dijo, no tengo ningún inconveniente. Bueno, el otro era un delito común que estaba en la cárcel. Bueno, un delito común de aquella época, que eran delitos en realidad sociales y políticos para mí. El que robaba una gallina le metían 30 años. El que robaba una gallina y un saco de patatas, 60 años. Cada delito, 30 años más. O sea, habían unos que acumulaban 600 años. Después hubo un decreto y se los quitaron de encima, vaya. En fin, el régimen franquista actuaba de una manera muy especial. Era fascista, ¿vale? Una dictadura. Bueno, ¿qué ha sido la pregunta? Perdona. La fuga. La fuga. Si tenías apoyo exterior. No. Esto lo hicimos todo, lo organizamos todo. Y yo me valí de este chico que tenía un puesto en la prisión que podía desplazarse de un sitio a otro. Era una ordenanza, vaya. Y yo le planteé, además era alguien de bien, ya digo, de delito común, pero de bien, era un buen compañero, un buen amigo. Y le propuse, dice, pues estoy de acuerdo, y él hizo las llaves, falsificó las llaves que estaban en la llantía, falsificó las llaves para subir arriba a la desinfección, que habían varias cerraduras, y llegó a conseguir menos una, que era un paño que había. Dice, esto ya consiguió otra llave, pero esta llave no la encontró. Y allí en San Miguel de Reyes solía, cuando llovía, apagarse las luces. Y era un momento para realizar la fuga, cuando había una oscuridad total. Pero al romper este catalán, el paño el candado, pues nos vimos obligados a hacer la fuga con las luces encendidas, que era un riesgo de esto, pero en fin. Y yo dije, bueno, pues la cosa está así, pues vamos a hacerlo, vamos a probarlo. Hicimos una cuerda de esmeril, de tela esmeril, de la carpintería, que ya estaba gastada, y lavamos la tela, y quitamos el esmeril, y quedamos con la tela, hicimos unas trenzas para deslizarnos por la parte de la iglesia, que había San Miguel con la espada y el diablo que estaba abajo, y algunas estatuas más. Y dijimos, bueno, bajaremos por tramos, primero uno, después el otro, y esperar en cada tramo de esto. Y así hasta llegar abajo, y abajo los tres correríamos al mismo tiempo, el patio. Bueno, así sí. Se respetó todo, pero el catalán, que se llamaba catalán, de nombre, pues, que era el común, no respetó. Al llegar abajo, por los nervios, es seguro, estaba por los nervios, empezó a correr, y naturalmente el guardia de la garita, un guardia civil de la garita, pues dijo, hay alguien que ha pasado. Pero, y entonces yo me deslicé también, jugándome la vida, y pasé también. Dice, otro que pasa, dijo el centinela. Y Casas, que se quedaba más arriba, pues ya no bajó, se quedó colgado allí. Yo, pues, me salté como pude, un muro, que no sé cómo lo hice, bueno, los nervios, más salté un muro, que todo el mundo dice, ni las Olimpiadas, hubiera ganado las Olimpiadas. Y salté el muro, y
y al saltar a la calle, que pasaba una sequía que no vi, me rompí el fémur y el tercio superior del fémur. Y caí naturalmente en el suelo. Después salen dos guardias civiles y dicen, mira, aquí este está muerto. Y uno me propinó un culatazo en la nariz que aún no, y me la abrieron dos, que aún se nota la señal. Y después me entraron a arrastras hasta el patio central, exterior de la prisión, y me dejaron allí 4 horas, hasta que vinieron al toque de Diana dos presos a buscarme. Con una manta me pusieron y me llevaron a corrección y allí me dejaron en una celda de castigo, con estas heridas allí en el suelo, en pleno invierno, hacía un frío terrible. Y vino el médico y dijo que le pongan a este hombre una cama, y el carcelero dijo, no, esta orden la tiene que dar el director. Y el médico no insistió. Y estuve así durante 7 días en el suelo, sin los cuidados medicales ni nada de eso. Vale. Y empezaron los compañeros del penal a protestar por la falta de asistencia médica y sin cuidados, con unas heridas gravísimas que tenían naturalmente el fémur y todo eso. Y entonces los compañeros de Valencia también empezaron a protestar, y la Dirección General de Prisiones consideró que antes que hubiese una protesta internacional en Francia y en otros sitios, pues me autorizó que me llevaran al Hospital Provincial de Valencia, que me operó el doctor Trego, que era un republicano, y me operó bien, únicamente que después quedaron trazas, naturalmente, después de tanto tiempo sin eso, pues quedaron trazas, y la herida me superó durante 50 años. Dejó de superar en el año 2000. O sea, yo ya estaba en Francia, ya me había ido a Francia otra vez, así que pedí refugio, exilio político, y allí la seguridad francesa consideró que no era apto para el trabajo y me dieron el retiro anticipado. Y esto me fastidió por la cuestión de dinero, naturalmente, pero en fin, no tuve otra alternativa. Voy a levantarme que me vea. Salud. Mire, yo llevo como 15 años por ahí estudiando el tema de los maquis. Empecé hace mucho tiempo y me pilló las luchas estas que ha habido y lo dejé pasar hasta seguir. Y siempre he tenido una pregunta, que en la lucha antifascista pues estaban los maquis, las agrupaciones del maquis, que dependían del gobierno en el exilio, y luego estaba la lucha antifascista de Cataluña, que calculan que habría unas 300.000 personas. Pero yo, lo que siempre me he preguntado, el volumen de gente de la CNT que tendría que estar en las guerrillas dependientes del gobierno en el exilio, y qué relación podía tener la CNT con respecto a ellos, y nunca lo he conseguido saber. Si usted supiera. Nosotros contactos con otros organismos no los tuvimos. Y nosotros en nuestros grupos, cuando bajamos, pues entre nosotros también nos reservábamos muchas cosas, porque en el interior te jugabas la vida, no sabías lo que ibas a encontrarte en un matorral. O sea que nosotros actuamos de una manera independiente, y con otros organismos, como tú dices, comunistas o no comunistas, no las tuvimos. Creo que contesto a tu pregunta, ¿no?
No, bueno, pero yo he visto que había en estas agrupaciones, había muchas agrupaciones de estas, eran de gente anarquista, pero, y por lógica, la mayoría tenían que ser anarquistas porque eran obreros, y claro, pues la fuerza más grande que había pues era la CNT y la UGT, las dos fuerzas más grandes que había en España. Y entonces, de la noche a la mañana no pueden ser todas las agrupaciones estas, 22 en España, no pueden ser comunistas. Los comunistas se daban mucha propaganda, pero... Habían comunistas, sí. Sí, que había, Habían sí. comunistas, no puedes decir lo contrario. También, pero tú hablas de socialistas. Esto, naturalmente, fue en el 37, que se formaron las guerrillas en España, en el 37. Y habían socialistas y habían de todas las tendencias republicanas, vaya. Entre ellos habían anarquistas, habían de la columna de hierro, habían pues de otras tendencias políticas. Sí. Y son los primeros grupos guerrilleros que se formaron en plena guerra. Pero después, al terminar la guerra, ya en el 39, muchos de estas guerrillas, sobre todo los socialistas, dejaron quedaron algunos que actuaron también, pero durante poco tiempo después, 1 año o 2 años después, ya no había ninguno de los socialistas. Quedaron después, por lo de la Valla Arán, que la mayoría eran comunistas, no todos, pero la mayoría sí, y la Valla Arán, y después, más tarde, como los comunistas después dejaron de actuar con las guerrillas, porque lo prohibieron, en fin, lo que yo ignoro las condiciones que dejaron de por qué actuar. Entonces los libertarios continuaron, fueron los únicos que actuaron en las guerrillas. Vaya, aparte de algún marginal en otros países. Yo hablo de Cataluña, que es el lugar donde yo conozco el problema. Sí, pues voy súper concreto. En primer lugar, te agradezco tu aportación a la causa libertaria y que sigas al pie del cañón. Y ya voy a lo concreto. Me gustaría saber, en concreto, cómo vivenciaste la realización de la Revolución Social del 36, aunque eras un chiquillo de apenas 7 años, pero me gustaría saber cómo lo viviste, cómo lo experimentaste en primera persona. Así de concreto. Sí, bueno, yo cuando estalló, cuando hubo el golpe de Estado militar en España, pues yo tenía 8 años, era un crío, y cuando finalizó la guerra, yo tenía 11 años. Vaya. Y yo, después de finalizar la guerra, me fui formando, naturalmente, yo veía aquella gente, el comportamiento que tenía, como he explicado antes, ante los espectáculos, etcétera, etcétera, pues estaba en contra de aquella gente, vaya, y me fui formando en este sentido. Entré en contacto con un intelectual que ya he explicado antes, en Claude, que nos formó, si tú quieres, hasta cierto punto, y después yo, más tarde, ya llegué a mis propias conclusiones y me marché a Francia. Durant la guerra, tu pots explicar lo del taller del teu pare, que estava col·lectivitzat? Dice, bueno, que con respecto a mi padre, dice, mi padre durante la guerra trabajaba en un taller y estaba de delegado del colectivo. Habían unos 40 o 50 obreros, entre ellos estaba también el patrón, que fue un obrero también, porque lo quiso él, no lo obligaron, porque los colectivos de talleres pequeños no estaban obligados los patrones de dejarlo a ningún colectivo, podían continuar explotando si querían, los pequeños, no los grandes industriales, a los pequeños. Pero este hombre no quiso
por los inconvenientes que habían y lo dejó al colectivo. Y él se puso como obrero también, y mi padre era el delegado. Como responsable de los materiales, de las pagas, que iban al comité a recoger las pagas cada semana, que las pagas eran semanales, para pagar a los compañeros, bueno, a los obreros, el sueldo, vaya. Y este era su trabajo, y después había una falta de materiales, que en plena guerra faltaban muchos materiales. Yo sé que mi padre inventó un barniz que le llamaban tortuga, y inventó para salir del paso, vaya, en fin, cosas de estas, vaya. Ahora, había mucha imaginación, en los colectivos había mucha imaginación, porque estaban faltos de materias primas. Y el hombre, en momentos así difíciles, sale a flote, vaya. Los colectivos fueron un éxito. Eso es lo que te referías, ¿no? Sí,